Pues vamos a ir al libro de Ageo, al capítulo 1, al versículo 2. Y mientras vas buscando este pasaje, vamos a ir poniéndonos un poco en situación. El Señor nos está hablando este año acerca de que Él quiere llamarnos a ser sus discípulos. Dios quiere que seamos sus discípulos. Y en las últimas semanas, esta última temporada, podríamos decir, Dios nos está hablando acerca de cosas prácticas que tienen que ver con el discipulado. Una de las últimas cosas que hemos visto, ¿verdad?, es que Dios nos manda a congregarnos. Entonces mi pregunta es, si Dios nos manda a congregarnos, ¿qué debe hacer el discípulo? Congregarse. Si Dios nos manda a guardar la unidad cuando nos congregamos, ¿qué debe hacer el discípulo? Guardar la unidad. Si Dios nos manda a dar un buen testimonio, porque ese testimonio para el mundo es como una señal, es como un faro ahí en una noche oscura, en una noche difícil en medio del mar, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que brillar, tenemos que alumbrar, tenemos que ser esa sal, esa luz que brilla en medio de la oscuridad, porque el Señor nos llama a eso. Pues en esta mañana yo quiero añadir algo a esto, ¿no? Algo que Dios ha puesto en mi corazón, algo que también es práctico. Y ahí en el libro de Ageo lo vamos a ver. Ageo capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra a Dios por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa esté desierta. Se está refiriendo al templo. Y dice, y esta casa, este templo esté desierto. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal a saco roto. Y ahí en el versículo 7 Dios dice algo importante, porque antes Dios está describiendo la realidad del pueblo, pero en el versículo 7 lo que Dios está haciendo es proponiendo algo, le está diciendo algo al pueblo y le dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, reedificad el templo y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Este es un mensaje que algunos estarán preguntando, no entiendo muy bien qué está pasando en este momento. Te voy a explicar brevemente el contexto. Este es un mensaje que llega para el pueblo de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Años antes habían sido invadidos por un imperio, el imperio de Babilonia. Dios había permitido que sean invadidos porque estaban siendo rebeldes a lo que Dios quería para ellos. Y como estaban siendo rebeldes, Dios no impone nada, Dios no obliga a nadie. Y si alguien no quiere estar bajo la cobertura de Dios, entonces Dios quita su mano y los pueblos vinieron y el imperio de Babilonia vino e invadió el pueblo judío. Entonces, ¿qué pasó? Arrasaron con todo, destruyeron el templo, tomaron prisioneros a los judíos y los llevaron a Babilonia. Años después de esto, hubo otro imperio, el imperio persa, que se levantó con mucha fuerza y lo que hizo fue vencer al imperio de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó con este imperio, el imperio persa? Dios levantó un rey, el rey Ciro, y este rey permitió que el pueblo judío volviera a sus tierras. Entonces, de hecho, así lo dice en la palabra, que Dios lo levantó. Dios permitió que hubiera alguien que permitiera que los judíos volvieran a sus tierras. Los judíos vuelven y retornan a su tierra. Acordaos, el templo está destruido, hay ruinas ahí. ¿Y qué ocurre? Que durante 16 años el pueblo no reedifica el templo. Durante 16 años el pueblo no fue capaz de trabajar, de ponerse manos a la obra para edificar aquello que es sumamente importante, aquello que hace, que conforma lo que es la vida de la iglesia, la vida de los judíos. El templo representaba todo para un judío. En el templo se manifestaba la presencia de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero en ese momento Dios se manifestaba a través del templo. Era algo especial, era algo sagrado. Pero los judíos no fueron capaces de reconstruir el templo durante 16 años. Entonces, en ese momento llega este mensaje de parte de Dios. Dios levanta un profeta a Ageo y les dice esto a los judíos. Les dice, es que vosotros estáis preocupados en vuestras cosas. Vosotros estáis trabajando en vuestras casas que están
artesonadas, que están adornadas, estáis comprando mucho en IKEA y eso está muy bien, está quedando muy bonita vuestras casas. Lo que pasa es que mi templo está desierto, mi casa está desierta, no, mi templo está muy descuidado. Entonces, en el versículo 7, ahí decía Dios, cuando ve esta realidad y ve su pueblo que está caminando de esta manera, olvidándose de su Dios y trabajando para ellos, Dios les dice, es que tenéis que, mira, yo os digo esto, tenéis que ir al monte, subid al monte, traed madera y reedificad mi casa. Id al monte, coged madera y empezad a trabajar para mí. ¿Sabéis lo que estaba haciendo Dios? Lo que estaba proponiendo Dios. Dios estaba redirigiendo la atención, el esfuerzo, el dinero, todo del pueblo hacia Él. Porque el pueblo estaba cada uno mirando por lo suyo. Pero de pronto Dios dice, no, es que tenéis que vosotros fijaros en mí. Tenéis que fijaros en mí. ¿Y sabéis lo que pasó con los judíos? Cuando Dios les dice esto, cuando Dios trae esta profecía, en el versículo 14 del mismo capítulo, dice, así despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Dios les dice, estáis vosotros cada uno distraído en lo suyo. El pueblo, en lugar de levantarse con apatía o con más rebeldía o con queja, porque podrían haber dicho, sí, pero tú nos dices que nos pongamos a construir el templo, pero mira cómo estamos desanimados, estamos destrozados, nos han llevado a otra tierra y ahora volvemos aquí y no tenemos nada y tenemos que trabajar. El pueblo podría haber reaccionado de muchas maneras, pero dice que el pueblo, cuando escuchó esta palabra, hay unos pasajes, hay unos versículos también antes, que incluso dice que el pueblo temió ante la palabra de Dios. O sea, hubo temor de Dios en los corazones de los judíos, porque quien estaba hablando era Dios, no era cualquier persona. Y como ellos tenían temor de Dios, lo que hicieron fue trabajar. Ahora, aquí viene toda esta historia. ¿Qué tiene que ver esta historia, este momento con nosotros que estamos hablando del discipulado? ¿Sabéis? Dios lo que estaba animando al pueblo, lo que estaba diciéndole al pueblo es que ellos tenían que enfocar sus ojos en Él. Ellos cada uno estaba mirando por lo suyo, pero Dios les dice es que tenéis que trabajar para mí. Tenéis que servirme a mí, yo tengo que ser vuestra prioridad. Y lo que Dios estaba haciendo era animando al pueblo a que le sirvan. Y esto, que puede ser algo que pasó hace muchos años, es aplicable a nuestras vidas. Porque a veces nosotros, y me incluyo yo, ¿verdad? A veces estamos tan distraídos en nuestras cosas, tenemos tantos afanes, decimos que Dios es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, pero sin embargo van pasando las semanas, van pasando los mensajes y de pronto nos vemos que no estamos avanzando en la obra de Dios. Yo no digo, y vamos a centrarnos en esto, en la obra de Dios. Estamos hablando de servir a Dios, porque cada uno puede estar trabajando. Hay gente que puede ser muy esforzada en este lugar, hay gente que puede ser muy trabajadora. Bueno, los judíos también lo eran porque dice que sus casas estaban artesonadas. Quiere decir que ellos curraban para sí mismos. Pero aquí nos estamos enfocando en el servicio a Dios. Y cuando Dios les dice, tenéis que coger madera y tenéis que venir y reconstruir el templo, les estaba diciendo es que tenéis que servirme. Y yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que quiera ser discípulo de Jesús. Levanta tu mano si es así. Vale, pues que sepas que el discípulo del Señor está para servir. El Señor nos está llamando a que seamos discípulos y Dios nos está preparando y está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y eso está muy bien. Lo que pasa es que hay una tarea fundamental en el discípulo. De hecho, el servicio es un estilo de vida. Aquí vamos a estudiar un momento, pero realmente el servicio, el que Dios nos llame a nosotros como discípulos a servirle, se trata de un estilo de vida. Luego al final vamos a estar viendo acerca de eso. Y me gustaría que ahora podamos ver algunas condiciones que tienen que darse en alguien que quiere servir a Dios. Volved a levantar las manos a aquellos que habéis dicho que queréis servir a Dios. Vale, pues que sepas que en ti tiene que darse unas condiciones. Sé que ayer hubo una medio maratón, creo que fue así, o no sé, en el centro, estaba todo ahí medio cerrado. Y había mucha gente corriendo, había mucha gente dándolo todo. ¿Sabéis qué, hermanos? A mí no me vais a ver ahí. A mí está bien, dejadme aquí alabar al Señor, servir a Dios, pero no me pidas que vaya a correr una media maratón porque no me da. O sea, yo como mucho corro para la Villavesa y no cojo ni la Villavesa, o sea, imagínate, o sea que
no corro, no estoy en buena forma. Claro, uno para correr una media maratón, ¿qué tiene que hacer? Ponerse en forma, tienen que darse unas condiciones, tiene que haber una preparación. Pues aquel que quiere servir a Dios también tiene que estar en forma. Y también tiene que darse unas condiciones. Y este mensaje no va para, bueno, puede ser que algunos al describir esto digan, wow, yo cumplo con eso, pues gloria a Dios, si estás en forma, gloria a Dios, pues adelante, sigue. Si estás corriendo la media maratón, pues vete a por la maratón entera. Y si estás corriendo la maratón, no sé, lo siguiente que haya. El que sepa de atletismo, pues que se lo diga. El caso es que vamos a ir a más. Pero si alguno al analizar esto dice, es que yo veo que me está costando, que estoy fallando, que yo no estoy preparado, que yo no estoy en condiciones, pues precisamente el mensaje es para ti. Y de hecho el mensaje también es para mí, porque yo al leer esto, y ahora que vamos a analizar esto, yo digo es que me faltan cosas, porque no dejamos de aprender. Y cuando se trata del servicio a Dios, uno tiene que ir a otro nivel. De hecho, el mensaje de hoy, a que no sabéis cómo se titula, no sé si lo han puesto ya, creo que no, mejor, un paso más. Y está bien todo lo que estamos hablando. Son cosas prácticas que tenemos que hacer. Pero hay algo que es fundamental en la vida del discípulo, que es el servicio. El discípulo que no sirve no es discípulo, porque el discípulo está para servir. Y aquí vamos a analizar en este texto esas condiciones de las que os hablaba. En Ageos capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente, ¿no? Dios ahora se está dirigiendo también al pueblo, a los líderes, y dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué bonitas palabras las del final. Yo estoy con vosotros. ¿Y cuántos quieren que el Señor esté con ellos? Yo quiero que el Señor esté conmigo. ¿Sabes lo que pasa? Que antes hay unas cosas que tenemos que hacer. Antes tienen que darse unas condiciones en nuestras vidas. Y la primera condición es el esfuerzo. El discípulo del Señor, si quiere servir a Dios, tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse, porque si no nos esforzamos no podremos servir al Señor, porque la obra de Dios no es fácil, hermanos. No es venir aquí y ponerse de ujier. Gloria a Dios por los ujieres, la verdad que estamos bendecidos por ellos, pero te aseguro que si les preguntas, ellos te podrán contar un sinfín de experiencias. Buah, es que el otro día a un hermano le dije que haga esto y no me hizo caso, y fui a mi casa y el Señor me tuvo que restaurar. Bueno, ahí hay un trato, ¿verdad? O sea, no es el servicio a Dios, no se trata de una actividad. Hay algo espiritual que hay detrás. Y para servir a Dios tiene que haber esfuerzo. Y yo tengo una pregunta para ti. No hace falta que me respondas, pero según el texto, ¿por qué Dios, por qué crees que Dios le pide al pueblo que se esfuerce? Hay una respuesta inmediata que es porque tenían que trabajar, porque tenían que reconstruir. Y el trabajo, pues, a veces no gusta, ¿verdad? Poco gusta realmente. A la carne nos gusta más bien el disfrutar, el estar tranquilos, relajados, el que no nos inquieten. Pero el pueblo tenía que trabajar. Pero más allá del trabajo, habían otros motivos que estaban detrás que hacían que al pueblo le costaría, que le cueste esforzarse. ¿Y qué había detrás? Por ejemplo, que el punto de partida del pueblo era muy malo. Y explico esto. Como dije al inicio, el templo estaba destrozado, la ciudad estaba destrozada, los muros de Jerusalén estaban caídos. O sea, la realidad de este pueblo no era buena. Era una realidad muy mala. Era una realidad difícil. Era una realidad que a lo mejor incluso justificaría la actitud de los que estaban ahí y dirían, no, es que hay tanto trabajo. Y el punto de partida era muy difícil. Y por eso Dios les dice, es que tenéis que esforzaros porque hay mucho que remontar. Tenéis una cuesta hacia arriba, tenéis que trabajar, tenéis que dejar de lamentaros, porque seguramente sabes lo que habría en el corazón de los judíos. Mucho lamento, mucha tristeza. Ellos estarían acordándose a lo mejor del templo antes de que fuera destruido y ese templo hermoso, tan grande, tanta inversión y luego de pronto todo abajo. Sus propias casas, sus familias. Ellos dicen que fueron exiliados, que fueron llevados a diferentes zonas, a Jerusalén, fueron llevados a un lugar en el que fueron metidos en una cultura, en una forma de vida que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. O sea que la realidad de los judíos en ese momento no era buena, pero ahí Dios les dice es que tenéis que esforzaros. Y sabes que esto me recuerda a veces cuando nosotros podemos estar pasando un momento difícil, que lo que menos te apetece es hacer algo.
que lo que menos te apetece es servir a Dios. Sin embargo, en ese momento difícil, ahí, cuando está costando, es cuando debes esforzarte. Porque el esfuerzo está relacionado con lo que te cuesta hacer. A mí no me tienes que insistir mucho, yo no me voy a esforzar nada si me traes un plato aquí de lasaña y me dices, Samuel, cómetelo. Yo no voy a esforzarme. Más bien me tengo que esforzar ahora para no pensar en ello. Queda un rato para la comida, entonces voy a centrarme en el mensaje. Pero aquellas cosas que nos gustan no requieren de mucho esfuerzo. Hay cosas que nos gustan naturalmente, entonces las hacemos, podemos trabajar, invertir horas. Hay gente que le gusta, no sé, tiene alguna afición, le gusta algo en concreto y dice, es que yo como me gusta pintar, como me gusta hacer esto, pues le meto horas y no hay ningún problema, no me cuesta. ¿Por qué? Porque es fácil para mí, porque cuando lo hago disfruto. Lo que pasa es que el esfuerzo no está en esa dirección, no se aplica en esa dirección. El esfuerzo se aplica cuando nos cuesta hacer algo. Y cuando estamos mal y cuando estamos pasando momentos difíciles, porque como dije antes, el servir a Dios no es fácil. Yo sé que aquí varios le hemos dicho al Señor que queremos servirle y estamos experimentando que el servir a Dios requiere de mucho esfuerzo. Y cuando le decimos sí al Señor y cuando decimos, Señor, heme aquí, quiero que seas mi discípulo, tienes que saber que esas palabras van para Dios y que cuando quieres ser forjado como discípulo y quieres servirle, van a venir momentos difíciles que van a hacer que tú no quieras servir a Dios, que van a hacer que tú quieras dedicarte a otra cosa. Ahora viene el verano. Y en el verano hay muchas tentaciones, ¿verdad? Está la playa, está la piscina, están las barbacoas, y nada de eso en sí mismo está mal, ¿eh? O sea, el que pueda y tenga tiempo que lo haga. Lo que pasa es que los domingos encaja muy bien, ¿verdad? Pues ahí es cuando uno tiene que esforzarse. Y ahí es cuando uno tiene que acordarse de con quién está comprometido. No es con la gente, no es con la iglesia. Hay un compromiso con la iglesia, sí, pero es que tu compromiso, cuando el que le dice que quiere servir a Dios, le dice a Dios eso, ¿sabes qué? Uno tiene que esforzarse y uno tiene que morir a ciertas cosas. Y como dije antes, hay momentos en los que nos va a costar mucho servir a Dios porque nuestro punto de partida está siendo malo. Yo no sé si aquí hay algunos adolescentes. Y yo no sé cómo lo llevas tú, adolescente, pero cuando yo era adolescente, me costaba mucho arrinconar mi habitación, ordenar la habitación. Entonces lo iba dejando, pasaban los días, y había un momento en el que el cuarto, la habitación, estaba tan hecho polvo, o sea, un desastre, había moscas por ahí, el emoticono este de WhatsApp, ¿verdad? Pues algo así, ¿verdad? En la habitación, que yo decía, hay tanto que hacer que ya lo dejaré, ya lo haré otro día. Y sabes, esa realidad a veces la podemos estar viviendo en lo emocional. Hay gente que a lo mejor aquí encuentra un estorbo, un tropiezo en la realidad de su familia. Quiere servir a Dios, pero primero Dios le dice, sirve en tu familia, sirve en tu casa. Y a veces la realidad de nuestra casa es tan mala porque hay un montón de conflictos, hay problemas, hay heridas, hay falta de perdón, hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que poner en orden. Y qué pereza da, ¿verdad? A los hombres, hablo por mí, ¿vale? Sé que a los hombres nos cuesta a veces un poquito más hablar las cosas. Y es como, ¡guau! Es que hay tantos problemas, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Si mi familia, la realidad de mi familia está tan hecho un caos, o incluso nuestras propias vidas, que es como, ¡guau! ¿Para qué empezar? Porque hay tanto que hacer. Pues el Señor, precisamente por eso, le dijo al pueblo que tenía que esforzarse. Porque el esfuerzo, hermanos, viene cuando nos cuesta hacer las cosas. Y van a venir momentos donde nos va a costar mucho esforzarnos para el Señor. Ahora tenemos una cierta comodidad, pero yo ayer estaba viendo unos vídeos y estaba viendo cómo a través del evangelismo había un joven que intentaba hablar acerca del Señor y tal, intenta ir a las universidades y bueno, la obra que hace está muy bien porque habla del Señor e intenta evangelizar, pero ¿sabéis con qué se encuentra? Con mucha oposición. Y hay gente que le dice, lo que tú estás diciendo no está bien, porque tú hablas de esto y esto para mí no es pecado. Porque tú esto de que el hombre es tal, de que la mujer es tal, todos estos mensajes son mensajes de odio y yo no lo comparto. Y este hombre se encuentra con muchas dificultades. Pues a este joven le va a tocar esforzarse y si realmente quiere seguir hablando del Señor, como a todos nosotros,
si queremos ser fieles a la palabra de Dios y queremos servir a Dios, nos va a tocar esforzarnos. Porque estamos en un tiempo, a lo mejor no de esa persecución física que los discípulos del primer siglo estaban viviendo, pero sí hay una cierta persecución. Si no, yo te pregunto, ¿a ti te resulta fácil hablar del Señor ahí donde estás? ¿En tu trabajo? ¿Te resulta fácil hablar en la universidad? Ahora me refiero a los jóvenes que están en la universidad, ¿verdad? Estamos hablando de que queremos ahí levantarnos y hablar del Señor en la universidad, pero a veces cuesta mucho, porque hay mucha oposición. Pues en medio de eso uno tiene que esforzarse. Y hermanos, si no somos capaces de esforzarnos, ¿sabéis qué? No va a pasar nada. Es importante que nos esforcemos. Por eso, ¿por qué no le dices al que está a tu lado? Dile, hermano, esfuérzate. Hermano, tienes que esforzarte. Sin esfuerzo no lo vamos a conseguir. También hace falta tener ánimo. Dice, el Señor les dijo al pueblo, le dijo al pueblo, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Señor. Como dije antes, el pueblo venía de una tendencia derrotista. El pueblo venía de una mentalidad, a lo mejor incluso de esclavitud. Les costaba mucho tener la iniciativa, porque estaban a lo mejor con esas heridas, esos recuerdos, esa melancolía. Pero el Señor viene en este momento y el Señor anima al pueblo. Y el Señor le dice, es que tenéis que animaros. Tenéis que, sí, esforzaros está bien, pero hay gente que se esfuerza pero no está animada. ¿No te ha pasado? Yo me he esforzado muchas veces y no he estado animado. ¿Y sabes cómo acaba eso? Quemado. Te quemas porque no hay ánimo. Porque uno puede esforzarse y puede trabajar y puede hacer muchas cosas, pero es que tiene que haber ánimo. Y Dios sabía eso. Y Dios le dijo al pueblo, es que tenéis que cobrar ánimo, cobrad ánimo. ¿Y cómo Dios transmitió ánimo a su pueblo? Pues el ánimo que Dios nos transmite, el ánimo que el discípulo tiene que tener, está basado en las promesas de Dios. ¿Sabes lo que le dijo Dios al pueblo? Le dice, tenéis que esforzaros, tenéis que animaros, tenéis que todo esto, pero porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sabéis? Cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios nos levanta como discípulos, cuando Dios nos dice que tenemos que ser sus siervos, Él promete estar con nosotros. Y Dios promete su presencia para acompañarnos. Él quiere bendecirnos, Él quiere que podamos servirle. ¿Sabes? El primer interesado en que nos levantemos como verdaderos discípulos es el Señor. Si hay alguien que anhela que tú sirvas, si hay alguien que anhela que tú des fruto, que tú te levantes, que tú seas de impacto para esta ciudad, para tu familia, ¿sabes qué? Es el Señor. Y el Señor no está aquí para hundirte, hermano. El Señor no está para condenarte, para acusarte, porque a veces podemos sentirnos, ¿verdad?, bajoneados, ya estamos que nos está costando avanzar, ya estamos que nos damos cuenta a la luz de la palabra que no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos, que no estamos aprendiendo esas lecciones, no las estamos viviendo, y alguno en lugar de animarse lo que hace es hundirse y piensa que Dios está como enfadado con él, como que Jesús está diciéndole, es que lo estás haciendo mal, y ¿sabes qué? Eso no es así. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Si tú estás en este lugar, si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás con tu corazón dispuesto a que Dios obre en tu vida, ¿sabes qué? El Señor te va a seguir animando. Y el Señor quiere que te levantes. Y el Señor te dice, es que yo estoy contigo. El Señor le prometió eso a su pueblo. Y el Señor fue fiel, porque fueron capaces de reconstruir todo eso. Por eso, el Señor nos va a animar a través de sus promesas. Y lo que te va a sostener a ti en medio del desánimo, ¿sabes qué va a ser? Las promesas de Dios. Otra promesa que le dio Dios a su pueblo es, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios estaba tocando la herida, porque el pueblo estaba recordando lo que antes eran. Y hay gente así, ¿verdad? Yo era de esos, que yo me acordaba más de lo que un día fui y no era capaz de ver lo que Dios tenía para mi vida. Y lo que Dios le dijo al pueblo, le dijo es que yo sé que lo que habéis visto, lo que habéis vivido antes fue muy bueno, porque ese templo es que era una maravilla, hermanos. Pero Dios les dice es que el nuevo templo, la gloria del nuevo templo va a ser mayor que el anterior. Y yo creo que vienen cosas nuevas para la iglesia.
que si somos capaces de levantarnos como discípulos y somos capaces de entender esto y esforzarnos y vivir animados, ¿sabes qué? El Señor va a derramar su gloria sobre Pamplona. Hay gente que está llegando a la iglesia y esto no es casualidad. Dios quiere obrar. Dios quiere, ayer en el día del Evangelio, ¿verdad? Hay testimonios de gente que quiere que el Señor haga algo en su vida y todo esto está pasando. Pero ¿sabes qué? Si queremos ver que esto se materialice más, que haya más fruto, lo que tenemos que hacer es cobrar ánimo y aferrarnos a las promesas de parte de Dios, porque el que sirve tiene promesas de parte de Dios. No hace falta que busques esto, te lo voy a leer, pero ahí en 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿cómo sigue? ¿Alguno se lo sabe? No es en vano. Y hoy hemos cantado esta adoración y decíamos, aunque no pueda ver, tú estás sobrando, aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Y aquí Dios nos dice, es que todo lo que hagamos para Él, si somos capaces de renunciar como el pueblo hizo, si somos capaces de ya no fijarnos tanto en nuestras necesidades y servir a Dios y empezar a trabajar para la obra de Dios, todo lo que hagamos para Él no es en vano. El Señor no es deudor de nadie. El Señor no es deudor de nadie, hermanos. Yo no sé si tú lo tienes claro esto, pero si tú dices, mira Dios, yo voy a servirte, yo quiero entregar mi vida para servirte, para formar parte de esta obra, el Señor no te va a dejar abandonado, no te va a dejar tirado, porque hay otro pasaje también, no hace falta que lo busques, en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es uno de mis pasajes favoritos y seguramente de algunos de los que estáis aquí, el versículo favorito. Pero ¿sabéis lo que viene antes? En el versículo 8 dice algo y es para quienes va dirigido esta promesa. Dice, tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué hermosas palabras. ¿Cuántos es que realmente decimos, Señor, todas tus promesas que sean para mí? Yo quiero recibir tus promesas, quiero vivirlas, pero las promesas están sujetas a unas condiciones. Y esta promesa, cuando Dios dice al pueblo que no temas, que yo estaré contigo, que no desmayes, que en medio del esfuerzo yo te voy a dar nuevas fuerzas, yo te voy a ayudar, ¿sabes a quién se lo dice? A Israel, a su siervo. Se dirige a Israel como su siervo. Por eso si alguno aquí quiere experimentar la gloria de Dios y quiere vivir en ese estado de ánimo y quiere experimentar esas promesas de parte de Dios, lo que tiene que hacer es ponerse en esta condición de siervo y tiene que servir. Por eso, para servir a Dios tenemos que esforzarnos, pero también tenemos que cobrar ánimo. Nuevamente te digo, hermano, si estás desanimado, si te está costando avanzar, si te está costando mantener tu integridad como hijo de Dios, si te está costando dar ese paso para ser discípulo, el Señor te anima. El Señor te anima porque el Señor no viene a hundirnos más. A veces ya estamos hecho polvos y nos está costando, pero el Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere levantarnos. ¿Cuántos creen esto? Y por último, ahí mismo en el versículo 4 del capítulo 2, les dice, no, esforzaos, cobrad ánimo. Y esto último que Dios le dice al pueblo es algo en lo que solemos fallar. Es lo más obvio, pero fallamos. Y le dice, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué digo que solemos fallar? Porque, ¿sabéis? Todo lo anterior estuvo muy bien porque hubo un proceso antes. Dios vio la realidad del pueblo, la realidad de derrota, vio el templo destruido. Dios levantó un profeta, a través de este profeta Dios dio una profecía, habló al pueblo, Dios levantó a los líderes, Dios dice que despertó el espíritu del pueblo, Dios trajo palabra, les dijo tenéis que esforzaros, tenéis que cobrar ánimo, pero esto último, que también les dijo, esto último, si no se cumplía, si los del pueblo de Israel no eran capaces de vivir esta realidad, todo lo demás se quedaba en nada. ¿Por qué? Porque Dios les dice, todo esto está muy bien, pero tenéis que trabajar y trabajad. Y sabéis, en esta parte fallamos mucho.
¿Por qué lo digo? Porque Dios nos está hablando acerca de muchas cosas este año, está trayendo palabra, nos está hablando acerca de que quiere que seamos esos discípulos, que nos congreguemos, que guardemos la unidad, que demos un buen testimonio, y todo eso está bien, es teoría, son enseñanzas, pero ¿cuánto de eso estamos viviendo? Cuando llegamos el día viernes con nuestro grupo de discipulado, yo esto les decía este viernes a mi grupo, cuando yo no era líder, cuando no era responsable en la iglesia, formaba parte del grupo, llegaban los días viernes y a mí tenían que callarme. ¿Por qué? Porque yo tenía cosas que compartir. Porque la palabra que se dio el domingo, yo buscaba vivirla, a pesar de las torpezas, de los errores, yo buscaba vivirla. Y cuando llegaba el viernes, tenía tanto para compartir, yo no me podía quedar callado, como Freddy, ¿verdad?, en los evangelismos. Pues yo no me podía callar, yo estaba ahí y me acuerdo que mi responsable para entonces me decía, Samu, espera un poquito, o sea, que hablen los demás y luego ya... Pero yo estaba ahí con la mano, siempre dispuesto. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra estaba cobrando vida en mí. Estaba trabajando en la palabra. Y esto tiene que ser algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que disponernos para trabajar, porque Dios nos está llamando a ser discípulos, que nos esforcemos, que cobremos ánimo, pero hermanos, si no somos capaces de trabajar, si no somos capaces de activarnos, de poner en práctica todo aquello que Dios nos está diciendo que hagamos, no servirá de nada todo lo demás. ¿De qué sirve todo lo que Dios te está diciendo si no eres esa luz, esa señal para aquellos que no conocen a Dios? Por eso yo te animo a que puedas levantarte en una actitud de servicio, que puedas decirle a Dios que quieres servirle, pero sabes, el servicio, como dije al inicio, no se trata de una actividad. Yo no estoy haciendo una convocatoria o animando, ¿verdad?, a que nos involucremos en actividades, a que formamos parte del equipo de Ujieres, que está muy bien, también es una forma de servir. Pero la esencia de este mensaje, de lo que compartí al inicio, está en que el servicio se trata de enfocarnos en Dios, en mirar lo que a Él le interesa, en responder con temor y temblor a su palabra, porque si Dios nos dice que estamos más preocupados por nuestras cosas que por las suyas, pues el que quiere servir a Dios, ¿qué dice? Pues está bien, Señor. Si esta es la realidad, yo quiero humillarme como el pueblo hizo, quiero rendirme ante ti y quiero servirte. ¿Y nosotros cómo podemos servir hoy en día? Pues como dije al inicio, el servicio es un estilo de vida. Dios quiere que le sirvamos en todo lugar y en todo tiempo. Yo esta mañana me levanté y estaba mi esposa, también se levantó un poco después, yo me levanté un poco antes. Y claro, ella se levanta, pero ¿por qué se levanta? Porque mi hijo, el pequeño, se levantó. O sea, el orden es, me levanto yo, se levanta Joritz y ya está. Se levantan todo el mundo y se levanta mi esposa. Y esto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, algo así. Entonces yo escucho que mi hijo ya se levantó, está por ahí inquieto. Yo estaba en otra habitación de al lado, preparándome, orando. Y ¿sabéis qué hice? Yo podría haber dicho, es que estoy ocupado, tengo que centrarme, tengo que dar un buen mensaje. Y está bien, hay que prepararse. Pero el servir a Dios se trata del día a día. Yo lo que hice, me fui a la habitación de mi esposa, cogí al bebé, me lo llevé y le dije, sigue durmiendo. ¿Por qué? Porque está cansada, porque ella tiene una carga importante para con mi hijo. Y el servicio a Dios, hermanos, es un estilo de vida. Dios nos está diciendo, o a mí también, que a veces estamos tan ocupados con nuestras cosas, con lo que tenemos que hacer, este mundo nos absorbe. Y tú no te das cuenta, pero el mundo ejerce una influencia tan fuerte sobre tu vida cuando tú no eres capaz de invertir en el Señor, cuando no eres capaz de decirle a Dios, cuenta conmigo, pero no de palabras, sino luego te activas y dices, yo quiero colaborar en lo que haga falta. Yo estoy dispuesto, a pesar de que a lo mejor deje de trabajar unas horas extras las que suelo hacer.
cuando no tomas estas decisiones, en realidad la conducta que estás teniendo es como la del pueblo. Pero yo no sé tú, pero si Dios a mí me dice que puedo dar un poco más, si Dios me dice que estoy un poco distraído y que quiere hacer de mí algo mejor, que quiere preparar algo nuevo para mi vida, mi respuesta es: Dios, hazlo. Si Dios quiere contar conmigo, ¿sabes qué? Yo le digo: Señor, cuenta conmigo. Y todo esto lo voy a hacer. Si tengo que esforzarme, tengo que levantarme un poco antes, si tengo que cobrar ánimo, y entendiendo lo que hemos hablado, ¿verdad? El ánimo está basado en las promesas de Dios. Porque cuando estamos desanimados, lo primero que hacemos para animarnos es ponernos Netflix, quedar con alguien, y no está mal, ¿eh? Si tú estás desanimado y quedas con alguien, hazlo. Pero cuando estás desanimado, ¿tú acudes a Dios? Porque cuando tú estás desanimado, lo más lógico y lo más natural en tu carne y en mi carne es que dejemos de buscar de Dios, no querramos orar. Pero mi pregunta es, cuando tú estás desanimado, vas a la Biblia y le dices: Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Cómo me vas a sostener en medio de esta situación? Tú le dices eso a Dios. Porque si tú lo haces, pues estás aferrándote a las promesas de Dios. Pero si no, estás aferrándote a otras cosas. Seguimos participando en el proyecto Operación Niño de la Navidad, una iniciativa que lleva cajitas de zapatos llenas de artículos de higiene, material escolar y juguetes, a más de 111 millones de niños necesitados en todo el mundo. Como iglesia, nos hemos comprometido a participar en este proyecto, y queremos darte algunas recomendaciones para que empieces a hacer tu cajita. Aprovecha las rebajas de verano para poder adquirir algunos de los materiales que quieres introducir en tu cajita, como ropa, zapatos y demás. Disfruta el 15% de descuento que nos da la tienda Bazar Feliz, presentando en caja el tríptico de Operación Niño de la Navidad. Este local está situado en Avenida Bayona número 44. Y recuerda orar por los niños que recibirán tu cajita. No dejes pasar el tiempo. Empieza ya y forma parte de estas noticias de gran alegría. Este verano, únete a nosotros para una experiencia inolvidable, llena de diversión, aprendizaje y amistad. Alaba con nosotros en nuestro emocionante tiempo de alabanza. Celebremos la alegría de estar juntos y en la presencia de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios mientras exploramos la historia de un joven muy emocionante. Aprendamos lecciones que pueden cambiar vidas. Hay tanto por descubrir. Pero espera, la diversión no termina ahí. Después de aprender, es hora de jugar. Desde carreras de sacos hasta juegos de agua, prepárate para una aventura llena de risas y emoción. Además, deja volar tu imaginación y crea obras maestras con nuestras actividades de manualidades. Lleva a casa recuerdos que durarán para siempre. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble aventura de verano. Separa estas fechas y únete a nosotros para un verano que nunca olvidarás. Del 26 al 31 de agosto. Más adelante daremos más información. Nos vemos este verano. Hola padres y madres de nuestros preadolescentes. Este verano, tenemos una emocionante variedad de actividades planificadas para que nuestros pres disfruten de las vacaciones. Fechas de actividades: 6 de julio, salida a la playa. 10 de agosto, salida con padres de preadolescentes. 23 de agosto, salida con preadolescentes a un pueblo de Navarra. Por favor, apúntalos cuanto antes para que no se queden fuera de estas actividades. En la vida de un hijo de Dios, no hay nada más importante que glorificar a su Salvador. La alabanza es el momento en el que podemos hacerlo. Cuando te pierdes esa oportunidad por llegar tarde, te quedas sin una gran bendición. Llega puntual a cada reunión y dale a Dios lo que se merece. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.